Matías, un anciano de 78 años, recibe una llamada inesperada en plena noche. Es su hermano gemelo, Andrés, quien está internado en un hogar de ancianos. Con voz temblorosa, Andrés le cuenta que en ese lugar están sufriendo abusos y maltratos constantes por parte del personal. Matías, horrorizado, toma la decisión de infiltrarse en el hogar para descubrir la verdad. La noche era oscura y silenciosa cuando el teléfono comenzó a sonar insistentemente en la pequeña casa de Matías Gutiérrez. A sus 78 años, el anciano se despertó sobresaltado, incorporándose en la cama con dificultad. Al otro lado de la línea, la voz de su hermano gemelo, Andrés, resonó con temor. «Matías, ¿eres tú? Necesito tu ayuda, por favor. Tienes que venir». Matías frunció el ceño, preocupado por el tono apremiante de Andrés. Hacía meses que no hablaban, desde que Andrés había sido ingresado en el hogar de ancianos Santa Isabel debido a una enfermedad neurodegenerativa. «¿Qué ocurre, Andrés?» «Me estás asustando», respondió Matías con voz ronca. Un sollozo ahogado se escuchó antes de que Andrés continuara. «Este lugar es un infierno, Matías. Nos están maltratando. Abusan de nosotros, nos golpean. Tengo miedo. Por favor, tienes que sacarme de aquí». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Matías al oír aquellas terribles palabras. ¿Podría ser cierto? El hogar Santa Isabel tenía excelentes reseñas y era uno de los más caros y exclusivos de la ciudad. Matías había insistido en que Andrés fuera internado allí, creyendo que estaría bien atendido. «Calma, hermano. Cuéntamelo todo con detalles y no te preocupes, yo me encargaré de sacarte de ese lugar», prometió Matías con determinación. A lo largo de la siguiente hora, Andrés narró con voz entrecortada los espantosos abusos que presenciaba a diario en el hogar, golpizas, robos, negligencia médica intencionada, incluso torturas psicológicas contra los residentes más vulnerables. Matías apretaba los puños de furia, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. Su hermano siempre había sido un hombre bondadoso e incapaz de mentir. Tenía que hacer algo para descubrir la verdad. Al día siguiente, Matías comenzó su propia investigación sobre el hogar Santa Isabel. Buscó en internet y encontró algunos casos aislados de denuncias por negligencia que habían sido rápidamente desestimadas. Llamó a la trabajadora social que había gestionado el ingreso de Andrés, pero ella no tenía conocimiento de abusos. Matías estaba cada vez más convencido de que algo turbio ocurría tras los muros de aquel hogar de ancianos. Necesitaba pruebas, necesitaba verlo con sus propios ojos. Fue entonces cuando se le ocurrió un plan tan descabellado como arriesgado: se infiltraría en el hogar haciéndose pasar por un nuevo residente. En los días siguientes, Matías preparó su coartada. Investigó sobre enfermedades que pudieran justificar su ingreso, como un caso de demencia senil, y actuó frente a sus vecinos fingiendo constantes olvidos, despistes y desorientación. Incluso alquiló una silla de ruedas por si la necesitaba. Finalmente, con la documentación falsificada en mano, Matías se presentó en el hogar Santa Isabel para realizar el proceso de admisión. Disfrazado con una peluca de cabello blanco, gafas gruesas y ropa holgada, encorvó la espalda y adoptó un caminar lento y vacilante. Su actuación fue tan convincente que nadie sospechó que aquel aparente anciano decrépito era en realidad un hombre muy lúcido, infiltrado. El día que Matías ingresó oficialmente en el hogar fue uno de los más angustiosos de su vida. Lo instalaron en la misma planta que su hermano Andrés, y los enfermeros lo ayudaron a acomodarse en su nueva y diminuta habitación. Matías realizó un gran esfuerzo para no delatar su cometido cuando vio por primera vez a Andrés. Estaba demacrado, con un ojo morado, y miraba en todas direcciones con temor. Esa primera noche, Andrés se las arregló para colarse en la habitación de Matías a hurtadillas y lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Creí que no vendrías. Esto es mucho peor de lo que te dije por teléfono, Matías. Los enfermeros se divierten atormentándonos. Nos roban las pocas pertenencias que tenemos y, cuando nos rebelamos, nos golpean salvajemente. Tranquilo, hermano. Voy a sacarte de aquí», susurró Matías, acariciando su cabello con ternura fraterna. «Ahora, cuéntamelo todo. No omitas ningún detalle.
Los días siguientes fueron un verdadero calvario para Matías. Presenció con sus propios ojos las atrocidades que su hermano había descrito. Los ancianos eran hacinados en condiciones infrahumanas, dejados durante horas en pañales sucios hasta que las llagas cubrían su piel. Gritos y golpes resonaban en los pasillos a cualquier hora. Una tarde, uno de los residentes más ancianos murió asfixiado tras habérsele caído parte de la comida mientras lo alimentaban. En lugar de practicarle primeros auxilios, los enfermeros simplemente se encogieron de hombros y dejaron que el pobre hombre falleciera en medio de terribles sufrimientos. Matías se horrorizó al ver la frialdad con la que trataban a los residentes, como si fueran ganado prescindible en lugar de seres humanos. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, fue despertado por los gritos desgarradores de una anciana en el pasillo. Se asomó con cautela, fingiendo llevar su desorientación senil al extremo, y lo que vio lo dejó petrificado. 2 enfermeros fornidos estaban golpeando salvajemente a una mujer de unos 90 años que yacía encogida en el suelo. «Cállate de una vez, vieja asquerosa», vociferaba uno de los hombres, propinándole una nueva patada en las costillas. La anciana gemía y suplicaba entre lágrimas, pero ellos seguían descargando golpes sobre su frágil cuerpo, sin piedad. Matías tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no lanzarse sobre aquellos monstruos y defenderla. En su lugar, se retiró a su habitación, fingiendo demencia, mientras sentía que la rabia y la impotencia lo consumían. A la mañana siguiente, la mujer había desaparecido del hogar. Según les informaron a los residentes, había sido trasladada a otro lugar. Matías estaba convencido de que la habían asesinado a golpes y desechó del cadáver. Esta situación de terror se repitió durante varios días más, con Matías siendo testigo impotente de las torturas y los tratos crueles que sufrían los indefensos ancianos. Cada vez que intentaba protestar o denunciar lo que veía, los enfermeros lo amenazaban con someterlo a los mismos abusos. Una tarde, mientras Matías ayudaba a su hermano Andrés a caminar por el patio, uno de los enfermeros más sádicos se les acercó, esbozando una sonrisa torcida. «Pero miren a estos 2 patéticos ancianos, dando un paseillo. ¿No es tierno?», escupió el hombre en el suelo, casi sobre los pies de Matías, antes de continuar. «Hoy me siento benevolente. Como se han portado bien, no les daré su ración diaria de golpiza». Se carcajeó cruelmente, mirándolos con un brillo maligno en los ojos. Matías tuvo que apretar los puños con todas sus fuerzas para no saltar sobre aquel miserable y romperle todos los huesos del cuerpo. Andrés, por su parte, se encogió aterrado. En ese momento, Matías comprendió que ya había reunido suficientes pruebas. Tenía que denunciar lo antes posible a las autoridades y sacar a su hermano y al resto de residentes de aquel infierno. Pero antes de poder hacer nada, ocurrió lo impensable. Esa misma noche, mientras Matías estaba reunido en su habitación con su hermano Andrés, trazando planes para escapar del hogar Santa Isabel y denunciar los abusos, la puerta se abrió de golpe. 2 enfermeros corpulentos irrumpieron con violencia. «Tú, viejo entrometido. ¿Creíste que no nos daríamos cuenta de tu pequeño juego?», vociferó uno de ellos, agarrando a Matías por el cuello de la bata. Matías intentó forcejear, pero el hombre lo arrojó contra la pared. Andrés gritó horrorizado, siendo sujetado por el otro enfermero. «Cállate o también te irá mal, basura», lo amenazó, dándole un puñetazo en el estómago. «No. Déjenlo en paz». Matías se lanzó sobre el enfermero, intentando defender a su hermano, pero recibió un golpe en la cabeza que lo dejó aturdido en el suelo. En ese momento, el director del hogar, un hombre corpulento y calvo, de mirada fría e implacable, entró en la habitación esbozando una sonrisa aviesa. «Vaya, vaya, así que el viejo chiflado resultó ser un sabueso entrometido», dijo, agachándose junto a Matías, que comenzaba a recobrar la conciencia. «Debí haberlo supuesto cuando te vi fisgoneando por todos lados con esos ojos demasiado avispados». El director escupió en el rostro de Matías con desprecio. «Nadie va a creer la palabra de un par de viejos dementes como ustedes. Y ahora que sabemos tus verdaderas intenciones, nos aseguraremos de que no vuelvas a abrir la boca». Los enfermeros arrastraron a los 2 hermanos fuera de la habitación, mientras ellos protestaban inútilmente.
Los condujeron por oscuros pasillos hasta el sótano del hogar, un lugar lúgubre y tenebroso al que los residentes no tenían acceso. Allí los arrojaron sin miramientos dentro de un pequeño cuarto frío y húmedo, con el piso cubierto de suciedad y las paredes mugrientas. El director cerró la puerta con llave y les habló con voz grave. Bienvenidos a su nuevo hogar, sabandijas. Ahora tendrán mucho tiempo para reflexionar sobre lo que han hecho. Y ni se les ocurra hacer alguna tontería, o mis hombres los harán pagar muy caro. Los dejaron allí encerrados en la más completa oscuridad. Matías temblaba de frío e impotencia, tanteando hasta encontrar la arrugada mano de su hermano. Perdóname, Andrés. Todo esto es por mi culpa. Debí haber buscado otra manera, en lugar de meterme en la boca del lobo, murmuró con voz apagada. Andrés negó con la cabeza, aunque en la penumbra Matías no pudo verlo. No digas eso. Tú solo querías ayudarme. Ese monstruo y sus secuaces son los únicos culpables. Los hermanos permanecieron abrazados durante horas, intentando alejar el miedo y conservar la esperanza. Finalmente, cuando el agotamiento los venció, se quedaron profundamente dormidos en el frío suelo del diminuto cuartucho. Matías fue despertado por el chirrido estridente de la puerta al abrirse y una potente luz que lo cegó momentáneamente. Sin miramientos, los enfermeros los sacaron a empujones y los condujeron de regreso a sus respectivas habitaciones en la planta de residentes. Más les vale no intentar nada estúpido o lo lamentarán, les advirtió uno de los enfermeros con expresión amenazante antes de cerrar la puerta de un portazo. Magullado y sin fuerzas, Matías se dejó caer en la cama, derrotado. ¿Qué podrían hacer ahora? Intentar escapar sin pruebas los expondría al peligro de acabar en la calle, desamparados. Denunciar a la policía sería inútil sin evidencias contundentes. Se sentía impotente e indefenso, como un gatito recién nacido. Sin embargo, esa misma noche, un golpe sordo en la puerta de su habitación lo sobresaltó. «Matías. ¿Estás ahí?» «Soy yo», susurró la voz de Andrés al otro lado. Matías se apresuró a abrir y lo hizo entrar rápidamente, antes de que alguien los viera. Andrés parecía muy alterado y tenía un feo moretón en la mejilla. «Hermano, tenemos que hacer algo. Tenemos que irnos de aquí cuanto antes». Esos malnacidos me golpearon e intentaron. Andrés se estremeció, incapaz de contárselo. Matías lo abrazó, sintiendo una profunda rabia bullir en su interior. «Tranquilo. Saldremos de aquí esta misma noche. No pienso quedarme ni un día más en este antro de demonios». Entre los dos, trazaron un arriesgado plan de fuga. A medianoche, cuando el hogar estuviera en silencio y los enfermeros distraídos, escaparían por una ventana del tercer piso que Matías había visto sin rejas. Usarían las sábanas atadas para descolgarse hasta el patio trasero. Faltando poco para la hora prevista, Matías y Andrés aguardaban tensos, preparados con un pequeño atado de ropa y algunas provisiones por si lograban huir. De repente, un fuerte estruendo los sobresaltó. Eran los enfermeros, que aparentemente habían descubierto la desaparición de Andrés. Todas las alarmas del hogar comenzaron a sonar estridentemente mientras se oían gritos y pasos apresurados acercándose. No tuvieron más remedio que apresurarse. Rompieron el vidrio de la ventana con un pequeño taburete y comenzaron a anudar las sábanas para formar una cuerda. En ese momento, la puerta de la habitación fue literalmente derribada de una patada, y 3 enfermeros irrumpieron furiosos. Matías y Andrés alcanzaron a lanzarse por la ventana, comenzando a descolgarse con las sábanas, mientras los hombres se abalanzaban sobre ellos, gritando amenazas. Uno de ellos incluso logró agarrar a Matías por los tobillos, intentando hacerlo caer. En un acto desesperado, el anciano le asestó una fuerte patada en el rostro, logrando zafarse. A duras penas cayó al suelo, rodando para amortiguar el golpe. Un instante después, Andrés aterrizó a su lado, lastimándose una muñeca. Sin perder tiempo, los 2 hermanos echaron a correr por el patio trasero a toda la velocidad que sus piernas ancianas les permitían. Tras ellos se escuchaban gritos de furia y las órdenes del director para que los detuvieran a como diera lugar. Lograron cruzar los altos muros del perímetro por un hueco acondicionado para el desagüe pluvial y se internaron en los oscuros callejones de los suburbios.
Durante largas horas estuvieron huyendo de un lado a otro, desorientados y sin rumbo fijo. Al amanecer, se detuvieron agotados en un parque para descansar unos minutos en una banca. ¿Y ahora qué hacemos, Matías?, inquirió Andrés con voz temblorosa. Estamos solos, no tenemos a dónde ir, y ellos no pararán hasta encontrarnos. Matías meditó unos instantes antes de responderle, con los ojos encendidos en determinación. Iremos a la policía. Sé que es peligroso, porque esos desalmados intentarán negarlo todo, pero es nuestra única opción. Ya encontraremos la manera de hacer que nos crean. Un par de horas después, Matías y Andrés se presentaban en la comisaría más cercana. Su aspecto deplorable y las visibles marcas de golpes sembraron la desconfianza en los agentes de guardia, que pensaron en un primer momento que se trataba de vagabundos perturbados. Cuando Matías finalmente explicó lo sucedido, el oficial al mando los escuchó con expresión incrédula, casi burlona. Aquellas acusaciones contra un hogar de ancianos tan prestigioso y costoso sonaban como delirios de un par de viejos chiflados. Sin evidencias contundentes, Matías y su hermano fueron vistos como dos desorientados mentales que habían escapado de algún asilo. A regañadientes, los agentes llamaron al hogar Santa Isabel para dar aviso de que habían encontrado a un par de fugitivos. Pese a los ruegos y explicaciones desesperadas de los dos hombres, fueron derivados de vuelta al hogar, donde el director los esperaba con una sonrisa malévola en compañía de varios gorilas enfermeros. Apenas los ancianos pusieron un pie dentro del edificio, los sujetaron con violencia y les propinaron una paliza brutal ante la mirada impasible de los policías. Malditos viejos estúpidos, ¿de verdad creían que podrían escapar así como así?, les escupió el director con desprecio mientras los pateaba una y otra vez. Esto les enseñará a no volver a abrir la boca. Matías alzó la mirada, con los ojos inyectados en sangre, desafiante, pese al terrible sufrimiento que le infligían. No descansaremos hasta que este infierno sea cerrado para siempre, le prometió en un hilo de voz antes de perder el sentido. Cuando finalmente detuvieron la golpiza, los dos hermanos no eran más que un amasijo de huesos rotos y carnes laceradas. Los enfermeros los arrastraron, esta vez hasta el mismo sótano donde habían estado encerrados antes. Pero había una diferencia, en lugar de aquel pequeño cuarto, esta vez los llevaron a una amplia cámara en penumbras, con una única y enorme reja de metal que hacía las veces de pared y puerta. Era literalmente una celda de alta seguridad bajo tierra. Los arrojaron dentro como si fueran costales de basura, cerraron la pesada reja con un fuerte candado y los dejaron allí tirados, solos y sin ninguna posibilidad de escapar o ser auxiliados. Andrés yacía inmóvil, apenas respirando, mientras Matías luchaba por mantenerse consciente. Reuniendo sus últimas fuerzas, se arrastró hasta su hermano y le acarició la frente. «Te sacaré de aquí, te lo juro», le susurró, antes de quedar finalmente rendido mientras la oscuridad eterna los envolvía. Los días siguientes fueron una completa agonía para Matías y su hermano. Tendidos en aquella oscura y húmeda celda subterránea, apenas recibían un pequeño mendrugo de pan y un vaso de agua cada 24 horas. Las heridas de la brutal golpiza se infectaron, y la fiebre y el dolor los consumían lentamente. Andrés yacía inconsciente la mayor parte del tiempo, delirando y pronunciando palabras incoherentes. Matías, pese a sus propias graves lesiones, lo atendía como podía y le daba de beber cuando recobraba la conciencia por breves lapsos. «Aguanta, hermano, no puedo perderte a ti también», le suplicaba entre quejidos ahogados, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. El anciano pensó que ese definitivamente sería el final. Morirían lentamente en esa inmunda celda subterránea, solos, sin lograr hacer justicia por los abusos que él y su hermano habían sufrido, al igual que tantos otros indefensos residentes. Por su mente cruzaban los rostros de todas las víctimas que presenció siendo torturadas y asesinadas cruelmente por esos monstruos disfrazados de enfermeros. Si tan solo hubiera una forma de hacer que alguien los escuchara, de reunir las evidencias necesarias para desenmascarar esa perversa operación. En medio de su delirio febril, Matías tuvo una revelación: las cámaras. Las bodegas del sótano tenían que estar conectadas con el sistema de cámaras de seguridad del hogar. Tal vez aún había una oportunidad.
con un último y sobrehumano esfuerzo, se arrastró hacia la pesada reja de su celda. ¡Auxilio! ¡Ayúdennos, por piedad! Comenzó a gritar con voz ronca, golpeando los fríos barrotes con sus manos descarnadas. Aquí abajo hay cámaras. Todo está grabado. Son unos monstruos. Sus gritos resonaban por los lóbregos corredores subterráneos, sin que nadie aparentemente lo escuchara. Pero Matías no se rindió. Continuó con su desesperado llamado incluso cuando su garganta se desgarraba y sus fuerzas flaqueaban. En su febril determinación, solo tenía un pensamiento: no podía morir allí sin hacer justicia. Mientras tanto, en las oficinas del Hogar Santa Isabel, el director contemplaba complacido el monitor de las cámaras de seguridad, donde se veía la celda de los dos hermanos. El muy necio seguía gritando y golpeando la reja como un poseso. El hombre se carcajeó cruelmente al verlo desistir finalmente y desplomarse. «Habla todo lo que quieras, anciano estúpido. Aquí nadie te escuchará», murmuró con gesto burlón. Sin embargo, lo que el director no sabía era que un empleado de mantenimiento, un joven idealista recién contratado, había estado haciendo reparaciones cerca del sótano. Aterrorizado ante lo que escuchaba, el chico escapó de inmediato del hogar y fue directamente a la comisaría policial más cercana para relatar lo que había presenciado. Por supuesto, los oficiales a cargo lo recibieron con gran escepticismo, pensando que se trataba de delirios de un empleado descontento. No obstante, el muchacho tenía pruebas, había grabado todo con su teléfono celular. Las inconfundibles voces suplicando ayuda y los sollozos desgarradores lo respaldaban. Cuando los policías escucharon las grabaciones, su expresión cambió por completo. «Dios santo, esos dos ancianos decían la verdad», murmuró el teniente al mando, pasándose la mano por el cabello con expresión consternada. «Preparen un operativo de inmediato. Iremos por esos malditos desgraciados». Una hora después, un imponente convoy de patrullas y furgones antidisturbios se apostaba frente a los imponentes portones del Hogar Santa Isabel. Un centenar de oficiales fuertemente armados rodearon las instalaciones. Por el altavoz, el teniente arengó: «Esta es la policía. Salgan inmediatamente con las manos en alto y ríndanse». Dentro del hogar, el director y los enfermeros se miraban con furia. El director comprendió lo que había sucedido. «Ese mocoso entrometido lo va a pagar caro», espetó con una mueca de desprecio. «Rápido, tomen posiciones. Les haremos frente hasta el final». Los enfermeros, temblando, obedecieron sus órdenes. El director estaba dispuesto a todo para proteger su red de abusos y maltratos. Varios camiones antidisturbios avanzaron hacia el portón principal, estrellándose repetidamente contra él hasta derribarlo. Los oficiales irrumpieron en tropel, siendo recibidos por una lluvia de objetos arrojados por los enfermeros atrincherados. Se inició un cruento enfrentamiento, con ambos bandos disparando balas de goma y gases lacrimógenos. Poco a poco, la policía fue ganando terreno y reduciendo a los agresores uno por uno, tomando control de todo el perímetro interior. Pero el director, en un arrebato de locura, tomó a un grupo de ancianos indefensos como rehenes, encerrándolos en la sala común y disparando contra cualquiera que intentara acercarse. Un tenso estado de sitio se instaló durante largas horas. Mientras tanto, en medio de la confusión y el caos, Matías había recobrado la conciencia al escuchar los estallidos de las granadas y los disparos en la planta superior. Se arrastró junto a su hermano Andrés, que yacía desvanecido. «Hermano, despierta. Puede que esta sea nuestra única oportunidad», susurró Matías, zamarreando suavemente a Andrés hasta que éste abrió lentamente los ojos, febriles y cansados. «Matías. ¿Seguimos vivos?», murmuró Andrés con dificultad. «Sí, y hoy saldremos de aquí». «Pase lo que pase», respondió Matías con determinación. Los dos hermanos apenas podían mantenerse conscientes, pero hicieron un esfuerzo sobrehumano. Tanteando en la oscuridad, encontraron algunos objetos tirados, como platos metálicos y cubiertos. Golpearon con todo lo que pudieron para atraer la atención de los oficiales. Finalmente, cuando los oficiales de la unidad especial entraron en las mazmorras subterráneas, fueron recibidos por una lluvia de esos improvisados proyectiles. «Aquí.
Aquí abajo. Por favor. Las voces añosas pero firmes de Matías y Andrés atrajeron la atención de los agentes hasta la celda. Al observar las lamentables condiciones en las que estaban, los fornidos agentes derribaron la pesada reja que los apresaba. Entre dos compañeros, sacaron a los hermanos en volandas, mientras otros equipos médicos se apresuraban a brindarles los primeros auxilios y trasladarlos en camillas a las ambulancias que ya aguardaban. Resistan, viejos. Ya todo terminó. Esos cabrones lo pagarán, les alentó uno de los oficiales al verlo sonreír débilmente. Mientras tanto, en la planta superior, el director del hogar Santa Isabel seguía atrincherado en la sala común con los rehenes. Adoptando una actitud cada vez más irracional, sus últimos hombres ya yacían reducidos. Estaba completamente solo en su demente resistencia. No avancen más o destriparé a estos desgraciados uno por uno. Les amenazó por el comunicador, empuñando su arma mientras los ancianos aterrorizados sollozaban en el suelo. Los negociadores intentaban razonar con él, pero el hombre estaba obnubilado por la locura. En un arranque de ira, descargó su pistola sobre la cabeza de un pobre anciano indefenso que se interponía en su línea de tiro. Tomen sus porquerías de rehenes. ¿Quieren más? Aquí va la próxima basura. Iba a ejecutar a otro de los residentes cuando una de las puertas laterales salió volando en 1000 añicos. Matías ingresó en ese momento, caminando con dificultad pero con firmeza, seguido por su hermano Andrés, que iba en una silla de ruedas. «Ya basta», exclamó Matías con voz potente. En sus manos temblorosas empuñaba una escopeta que uno de los oficiales heridos le había cedido. «Detén esta locura de una vez», demandó. El director se quedó estupefacto al verlos. ¿Cómo era posible que aquellos dos hubieran logrado sobrevivir? Sacudió la cabeza con una mueca demente y dejó escapar una risa desquiciada. «Jamás me rendiré, malditos», vociferó, apuntando su arma hacia ellos. En ese preciso momento, uno de los agentes especiales que había ingresado sigilosamente al salón disparó un lanzagranadas de electrochoque, inmovilizando al director de inmediato. El hombre cayó al suelo, paralizado. «Quieto ahí, engendro», gritó el oficial. «Jamás volverás a poner un dedo encima de estos hombres». Los oficiales se apresuraron a esposar al director y sacarlo a rastras, mientras un pelotón médico se ocupaba de auxiliar a los rehenes. Matías y Andrés, al fin, respiraron aliviados. Habían logrado sobrevivir a su terrible odisea. La verdad y la justicia por fin triunfaban. En los meses siguientes, se llevó a cabo un juicio ejemplar. El exdirector del hogar Santa Isabel y sus secuaces fueron declarados culpables por numerosos cargos de agresión, tortura, violación de derechos humanos y encubrimiento. Recibieron sentencias de entre 25 años y cadena perpetua. Las instalaciones del hogar fueron clausuradas definitivamente y los residentes rescatados fueron derivados a otros establecimientos de confianza. Matías y Andrés, una vez recuperados, afirmaron que nada los alegraría más que pasar sus últimos años juntos en un hogar digno y pacífico. Ese fatídico episodio marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de los adultos mayores. La propia gobernadora del estado promulgó leyes más estrictas para regular los asilos geriátricos y velar por el bienestar de sus residentes. Todo, gracias al valor y la tenacidad de dos hermanos que lo arriesgaron todo con tal de hacer justicia.